El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos GNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. La madrugada de este martes 9 de marzo está llena de información relevante nacional e internacional, algunas auspiciosas como la aprobación del Estatuto de Protección Provisional a los migrantes venezolanos en Estados Unidos, otras ciertamente indignantes como la situación que están atravesando nuestros compatriotas de la diáspora pobre en Perú, la situación desesperada que está atravesando. Acá en Venezuela quizás la información que más destaca es la del allanamiento a la Universidad Venezolana. Sí, allanamiento, no hay otra palabra. No son tanques los que están utilizando, pero ciertamente están utilizando el hambre y la desesperación de los universitarios venezolanos como armas de destrucción masiva contra la Universidad Autónoma Popular y Democrática. Ciertamente, además del cerco presupuestario, además de la negativa para que se realicen las elecciones para renovar los equipos rectorales, además de múltiples intervenciones, incluyendo la de los colectivos criminales que agreden a los estudiantes y a los profesores, ahora está la pretensión de confiscar las nóminas de las universidades para que el mísero salario que cobran sea pagado a través de la llamada plataforma Patria. Esto ha sido rechazado contundentemente por la comunidad universitaria y específicamente por los gremios profesorales. Tenemos en línea a la profesora Keta Estefani. Ella es integrante de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esto está siendo calificado como agresión, como allanamiento incluso de la Universidad Autónoma Popular y Democrática? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, aquí lo que estamos es ante una medida de intervención de las universidades autónomas. Lo que quedaba del presupuesto, es decir, el 80% del presupuesto universitario es la nómina. La otra parte que es que debería ser para el funcionamiento normal de la universidad, no lo entregan o lo entregan en diciembre. Y lo que entregan es 1% de lo que las universidades solicitan. Realmente eso de cerco presupuestario ya se convirtió en confiscación. Ya habían confiscado el presupuesto de funcionamiento y ahora están confiscando las nóminas. Se están y ni siquiera bajo una discusión con las universidades, una consulta a la comunidad universitaria, sino que eso fue un funcionario de la OPSU. La OPSU es una oficina técnica de asesoría al Consejo Nacional de Universidades, y el Consejo Nacional de Universidades está formado por el ministro y las autoridades y de las universidades. Y eso, por lo tanto, la OPSU no tiene potestad para hacer eso. Sin embargo, ya hace varios años se le han ido asignando funciones, se llevaron las prestaciones de los universitarios primero, ahora se están llevando la nómina para el sistema Patria.
es un sistema ajeno, afuera, extraño, externo a la universidad, y que es un sistema que se utiliza para el pago de bonos. Esa confiscación, lo que están es confiscando en lo que queda del presupuesto universitario, se hace como una forma más, como un mecanismo más de agresión a las universidades para cerrarlas. Aquí en Venezuela la educación pública, yo lo he dicho, está cerrada, el Estado se retiró de su obligación con la educación universitaria, y entonces ahora se están llevando la nómina. Estamos hablando de una nómina vacía, estamos hablando de una nómina que ellos acaban de imponer también, imposición, unas nuevas tablas que van desde menos de $1 el salario 1, digamos, el del obrero 1, hasta como $3.50 al mes, estamos hablando al mes, el salario más alto, que es el del profesor titular, a dedicación exclusiva. Es decir, ellos no están pagando salario a los universitarios. Entonces, lo que ellos están haciendo es cerrar la universidad. Las universidades son las empleadoras de los profesores, de los empleados y de los obreros universitarios. Y corresponde a las autoridades de las universidades la administración del patrimonio, la administración de la nómina, la administración de la academia. No le corresponde eso a unos funcionarios de la OPSU, que quieren llevarse los recursos, eso, lo que queda de recursos de la universidad, que es esos $3 máximo al mes que le pagan a cada universitario. Esa es la situación. Y se han reunido en algunas universidades, han hecho consultas a la comunidad, en otros se han reunido los consejos universitarios, se han reunido los consejos de escuelas, y la comunidad universitaria está rechazando eso. La Asociación Venezolana de Rectores rechazó, dijo que no va a pasar las nóminas al sistema patria, y la comunidad universitaria está apoyando esa decisión de Averú. Esa es la situación que nosotros tenemos. Eso es una violación no solo de la autonomía, también de la libertad sindical, porque están imponiendo unas tablas de hambre y están llevándose la nómina de la universidad. Y eso tenía que haber pasado por un diálogo tripartito. Medidas como esa deben pasar por consulta a los actores. En este caso, el diálogo tripartito sería el Estado, o sea, el gobierno, en la universidad, aunque es una institución del Estado, es un actor aparte porque es autónoma y ese es el patrono, y los gremios y sindicatos de trabajadores. En este momento el gobierno está a las puertas de ir al Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo a responder qué han hecho en relación con las recomendaciones por las violaciones a los derechos laborales de los venezolanos. Y lo que van a llegar es con un cargo adicional, con un nuevo cargo a ese prontuario que tienen de política antilaboral contra los venezolanos. Estamos conversando con la profesora Keta Estefani. La profesora Keta Estefani es integrante de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU. Keta, dos cosas. En primer lugar, debemos entender que además de la violación a la autonomía universitaria, debo recordarles que a partir de 1999, con la nueva Constitución, la autonomía universitaria es un principio constitucional originario, para decirlo con las palabras que gusta escuchar el régimen. Pero además estamos en presencia de una sustitución de patrono, de una sustitución arbitraria del empleador, lo cual es absolutamente irregular y lesivo al interés de los trabajadores. Keta, la última vez que conversamos, y fue hace muy poco, fue hace semana y media quizá, tú nos planteabas que había dificultad entre los distintos sectores de la comunidad universitaria para unir fuerzas. No se convocaban ciertas instancias, había ruido entre las autoridades universitarias, concretamente usevistas y los gremios profesorales, mientras que sectores estudiantiles desarrollaban una campaña por el regreso a clases sin la necesaria comunicación con los gremios profesorales. Esta situación de agresión contra toda la universidad ha obtenido una respuesta unitaria de los distintos sectores.
Sí, bueno, dos cosas. En primer lugar, en relación con la sustitución de patrono, digamos, ellos están cambiando la forma de pago, pero no están asumiendo la dirección de la universidad en este momento. Ese es el plan, pero no han llegado a eso. Es decir, no están asumiendo la dirección. La dirección sigue siendo la misma y ese sigue siendo. Nosotros no vamos a reconocer otro patrono. En relación con lo segundo, efectivamente, aquí se ha producido una respuesta unánime. Los sindicatos de empleados, los sindicatos de profesionales, las asociaciones de profesores y el movimiento estudiantil han sido unánimes en el rechazo a esta medida, junto con las autoridades, es decir, en relación con, porque bueno, se trata es de estar defendiendo la universidad y nosotros necesitaríamos que nuestros egresados también se sumaran a esta defensa de la universidad, que también forman parte, también inclusive desde la misma Constitución se establece así, forman parte de la comunidad universitaria. Yo creo que el tema de la universidad ha quedado demasiado sobre los hombros de los universitarios, digamos, de los profesores, de los estudiantes de la comunidad universitaria, pero la sociedad no ha entendido, no nos ha apoyado suficientemente. Hemos tenido apoyo de sectores, por ejemplo, de los gremios. El gremio periodístico siempre ha sido muy solidario, pero nosotros necesitamos ya para la movilización y no solamente la universidad lo necesita la escuela también, que es aún más grave la situación que tiene, bueno, que la sociedad responde. Es decir, claro, nosotros con la situación tan grave que tenemos en el país, la tendencia es a que cada quien está tratando de resolver como puede, porque hay que sobrevivir, y eso es una respuesta natural. Pero hay asuntos como la educación que se tiene que garantizar para toda la sociedad y no se está garantizando. Entonces hay una mayoría de jóvenes que no tienen acceso. Con esta medida el gobierno está cerrando la universidad y eso no es solamente que está dejando fuera a un montón de jóvenes de la posibilidad de formación universitaria, está dejando al país sin investigación científica, está dejando al país sin los profesionales que se requieren. Porque lo que ellos forman, o sea, ellos reparten títulos vacíos y entonces después vienen y contratan a los que regresan de las universidades tradicionales. Todavía hoy más del 90% de los estudiantes regulares de las universidades son de las mismas 17 universidades que existían en 1998. Esa es la realidad. Y tiene que llegar el momento en que este gobierno mire la realidad, reconozca la verdad, la realidad y actúe en consecuencia. Está acabando con la educación universitaria en Venezuela, eso es lo que están haciendo. Están violando los derechos, la libertad sindical y los derechos laborales del tercer sector de la administración pública, porque el sector universitario es el tercero más grande. Está el magisterio, está el sector salud y luego el sector universitario. Eso es un atropello masivo que se está produciendo desde el punto de vista de los derechos laborales y de libertad sindical. Y está violando una autonomía que es originaria, tal como lo dijiste, porque está establecida en la Constitución, pero que además es un legado que es anterior a la República, es un legado del Libertador desde la época de la Gran Colombia, que es cuando se le da la autonomía a la Universidad de Caracas o Universidad Central de Venezuela. Y de ahí viene de esa tradición es que viene ese concepto de universidad autónoma para la universidad venezolana. Es sumamente grave lo que está ocurriendo con las universidades y ellos lo que hacen es atropellar, no se les ocurre otra manera de vivir sino atropellando y confiscar las 3 lochas que le quedan a la universidad, quién sabe para quién y quién sabe para qué uso. Porque no pueden ver dinero, no pueden saber que existe un recurso que se lo quieren apropiar. No puede ser que se tenga a una nómina con esos niveles de salario, no puede ser que se impongan esas tablas miserables que no son salario, que no se pueden llamar salario, pero y que encima se confisque la nómina por parte del gobierno nacional. Keta, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado esta perspectiva terrible pero realista de lo que está ocurriendo y de la perspectiva de lucha inmediata que enfrenta no solo la universidad venezolana, sino la sociedad venezolana frente a este hecho. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ti, buenos días. Keta Estefani, integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Yo quiero que usted que me está escuchando, señora, señor joven,
me está viendo a través de su tablet, de su computadora, de su teléfono, entienda que si usted no es estudiante universitario, si usted no es profesor universitario, si usted no es empleado universitario, esta agresión también es contra usted. Sobre todo es contra usted. A la universidad le están haciendo lo mismo que ya le hicieron a las empresas básicas de Guayana. A la universidad le están haciendo lo mismo que le hicieron a PDVSA. El proceso de balurdización, el proceso de destrucción, primero de su calidad, luego de su funcionamiento interno, finalmente hasta de su infraestructura. Eso es lo que le están haciendo a la educación venezolana, porque es a la universidad, los liceos prácticamente desaparecieron y la escuela básica está agonizando. Eso se lo están haciendo a la educación venezolana, es decir, se lo están haciendo a sus hijos, a nuestros hijos. Entiéndase la gravedad de esto que está ocurriendo. Este no es un problema de los gremios universitarios, este es un problema de la sociedad venezolana, este es un problema del pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Unas son de cal, otras son de arena. Después de esta gravísima información que nos da la profesora Keta Estefani, nos encontramos con un panorama completamente distinto en materia internacional. Ayer se produjeron no uno, sino dos hechos muy relevantes, extremadamente relevantes en materia de política internacional a propósito del caso venezolano. Por un lado, la administración Biden, en menos de 100 días de gobierno, cumplió lo que la administración Trump tenía 4 años prometiendo y no cumplió jamás, que es la aprobación del Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para los migrantes venezolanos. Esto es muy importante, esto permite que unos 320,000 venezolanos literalmente salgan de la sombra, salgan de la clandestinidad y puedan regularizar su estadía en territorio estadounidense. Repito, esto es una antigua, una vieja reclamación de el exilio venezolano que venía siendo ninguneada por la administración Trump. Muchas veces dijimos, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. El tema venezolano no es un tema de primer orden en la agenda de la nueva administración y sin embargo, repito, en los primeros 100 días se produce esta medida largamente esperada. En segundo lugar, una importante declaración de un alto funcionario de la administración Biden señala que si bien no están apresurados precisamente en levantar las sanciones al régimen de Maduro, sí están interesados en revisar la política de sanciones de tal manera que la misma afecte a la cúpula gobernante y no al pueblo venezolano, lo cual es un matiz
también extremadamente importante y que ha venido siendo reclamado o planteado, sugerido por distintos sectores de la sociedad civil venezolana y de la oposición política en Venezuela. De hecho, durante muchísimo tiempo, antes del descalabro de los últimos 5 años, la política oficial de la oposición venezolana era entender, avalar e incluso aplaudir las sanciones personales contra violadores de derechos humanos, contra peculadores, contra corruptos, pero no avalar las sanciones generales, las sanciones económicas, financieras, porque afectaban la calidad de vida del ciudadano de a pie. Para que nos analice ambos eventos, tenemos en línea a la analista Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es activista de la sociedad civil venezolana, es analista internacional, conocedora profunda de la política norteamericana y por ello requerimos su criterio experto. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos desde tu perspectiva, ¿qué implican estos dos anuncios en el día de ayer? Te escuchamos. Hola, querido Chugo. Bueno, un saludo para ti y para tu audiencia. Sí, efectivamente, yo creo que el día de ayer fueron dos, o por lo menos se presentaron dos motivos bien importantes para los venezolanos que de alguna forma estamos esperando una solución a nuestra crisis, a nuestros problemas. En primer lugar, el TPS. El TPS es una medida necesaria, porque estamos hablando de casi 500,000 venezolanos que pudieran estar en los Estados Unidos. Claro, de esos no todos van a ser elegibles para este programa de protección, pero sí un gran número, ya se habla de por lo mínimo unos 300,000 venezolanos, por ahí están los números 300,000 y un poco más, que pudieran beneficiarse de esta medida, ¿no? Obviamente esto sigue con la línea de la coherencia, porque si en Estados Unidos se estaba hablando, bueno, de que los venezolanos están desamparados, de que los venezolanos no pueden vivir en Venezuela por toda la crisis, por toda la situación que hay, bueno, ¿cómo es que tú no le habías brindado protección? Entonces esto es un poco volver a la línea pues de la coherencia y que tiene un poco que ver con que, bueno, si estamos tratando de ayudar a los venezolanos en su crisis, vamos a protegerlos, por lo menos a los que están aquí ya en territorio norteamericano. Entonces esto hay que aplaudirlo, es un programa de protección por apenas, digamos, 18 meses, pero esos 18 meses te aseguro que le van a servir a muchas familias venezolanas y a muchos venezolanos que hoy están en una situación difícil y comprometida en los Estados Unidos. A su vez, yo creo que aparte de este anuncio que es súper importante del TPS, pues yo creo que el anuncio donde se habla de una revisión de las sanciones es aún más importante, porque si bien pues el TPS va a ayudar y va a proteger a venezolanos que están en el territorio norteamericano, también tenemos que pensar en los venezolanos que todavía están en Venezuela, que también necesitan ayuda, que también necesitan protección. Entonces, el hecho de que por lo menos se anuncie que va a haber un proceso de revisión, eso nos abre una ventana y eso nos abre la esperanza, sobre todo a los activistas que hemos venido diciendo, que hemos venido anunciando, que hemos venido denunciando, que las sanciones pues que afectan directamente al sistema económico, que afectan directamente al país, sí tienen una repercusión en la vida de los venezolanos. Por ejemplo, nosotros, es más, tú fuiste parte de esta preocupación y de este documento también, Chugo, el año pasado, ¿te recuerdas? Cuando varios activistas pues no nos alarmamos con el tema del diésel. Pues ya hoy el diésel empieza a ser una preocupación real de aquellos días cuando nos estábamos preocupando. Ya sabemos que el storage del diésel ha bajado muchísimo. Hay una confusión con este tema porque nos dicen, bueno, pero es que Venezuela produce. Bueno, pero Venezuela no tiene storage ni tiene producción de diésel para vehículos. Tiene diésel para el uso, digamos, eléctrico, para otros tipos de usos, pero no para el diésel transporte. Entonces, esto pudiera entrar dentro de la política de revisión de sanciones, que se permita que no haya sobrecumplimiento y se permita, por ejemplo, los swaps de diésel o los intercambios de diésel que ya se venían haciendo y que Trump, de alguna forma, con la administración de Trump, esto quedó amenazado y quedó en veremos. Ahora bien, se hace este anuncio, muchos me preguntan, bueno, pero ¿qué está pasando por fin con Estados Unidos? ¿Van a levantar, van a revisar, qué van a hacer? Yo no veo ni en el corto ni en el mediano plazo un levantamiento de sanciones. Yo lo que sí creo es que puede venir un proceso de flexibilización de las sanciones al país, no de las sanciones personales. Las sanciones personales no están en un tema de discusión en estos momentos. Entiendo por fuentes muy allegadas a la nueva administración que van a tratar de disminuir aquella locura de ponerle sanción individual a cualquiera, porque al final del día lo que han hecho es un club de sancionados que tampoco eso se ha revertido en algún beneficio para el país.
Muchos dirán, no, pero es que ahora no pueden viajar, no pueden hacer, mira, igualmente los sancionados siguen disfrutando su vida, a ellos no les falta comida, a ellos no les faltan servicios públicos, y el pueblo, en contraposición, sí está en una muy mala situación. Estamos conversando con Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es analista internacional, es activista de la sociedad civil venezolana, ella es directora de reunificados.org y es integrante también del Foro Cívico Nacional. Indira, ya para redondear esta reflexión, es evidente que existe un cambio relevante en la orientación de la administración norteamericana hacia el tema venezolano, y que ese cambio, por cierto, no va en la dirección de hacerle carantoñas al régimen, no, va en la dirección de hacer más eficiente la política de promoción del cambio democrático en el país, pero no a costa de la sangre y del hambre y del dolor del pueblo venezolano, como se plantearon otras estrategias anteriores, aquel cuento de que todas las cartas estaban sobre la mesa. ¿Qué cambios debe haber en correspondencia desde el liderazgo venezolano hacia esa nueva realidad en la geopolítica mundial y en concreto en el hemisferio? ¿Qué nuevas señales debería haber? Porque desafortunadamente hay cambios en el exterior, pero en el interior parece no haber ninguno. Hay más cambios en Venezuela en el ámbito de la sociedad civil que en el ámbito de la oposición partidista. ¿Qué tendría que ocurrir en correspondencia, de acuerdo a tu criterio? Bueno, lo primero es que la nueva administración ha hablado, y lo decía el secretario de Estado Anthony Blinken la semana pasada, de que por ningún motivo va a haber o se va a utilizar la fuerza para empujar un cambio en Venezuela. Esto quiere decir que los actores internos ya deben de entender que los marines no van a llegar, que los marcianos no van a llegar, y en correspondencia lo primero que tiene que hacer este liderazgo político es entender que tiene que buscar retomar la vía del ejercicio de la política, del ejercicio de la reconexión primero con la gente, con la base, con su problema, pero también ver cómo entonces empieza a enfrentar el sistema actual desde el punto de vista de la política, porque además las mismas, lo ha dicho Juan González, que es el encargado de la oficina para el hemisferio occidental, y lo han dicho algunos otros portavoces de la administración, de la nueva administración, de que Estados Unidos está comprometido a empujar un acuerdo y una negociación entre las partes. Entonces, en correspondencia con estos pequeños anuncios, porque es importante también, Chugo, que te diga algo, todavía la política hacia Venezuela no está completamente definida. Todavía la administración sigue tratando de desarrollar un plan, sigue tratando de desarrollar un andamiaje. Lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, primero que nada, por lo menos pasos iniciales, porque tampoco puedes llegar al gobierno y quedarte neutralizado sin hacer algunas cosas. Pero el cambio es completo, y el cambio, primero se mantiene la premisa de que no van a hacer nada complacientes con Maduro, como bien tú lo dijiste. Lo que ellos están buscando es una forma más eficiente y donde el pueblo venezolano no se sacrifique tanto para seguir llevándose adelante el proceso de lucha democrático en Venezuela. Y el otro cambio es que no vamos a ver ese cheque en blanco que se le dio la administración Trump al G4 y a Juan Guaidó. O sea, esto es importante entenderlo. No, pero mantienen el reconocimiento. Sí, incluso yo lo he dicho en tu programa, la silla no se la van a quitar, pero no les van a entregar un cheque en blanco. Entonces, nuestra clase política y sobre todo este sector que ha atado mucho nuestra situación a lo que es la política norteamericana, lamentablemente, pues ahora tiene que entender que esta nueva administración está diciendo, nosotros vamos a mantener presión, vamos a irnos a un enfoque más multilateral, menos unilateral, que era lo que venía haciendo Trump, y en consecuencia ustedes tienen que sentarse a negociar porque la crisis venezolana tiene que culminar en una elección libre, transparente, donde participen todos los actores del país. Entonces, claro, es muy difícil para unos señores que hasta ahora lo que han estado embarcados en un poco de aventura, que si la operación GDO, que si golpe de Estado, que si llamado a intervención militar, para ellos es muy difícil ahora volver a la ruta democrática, a la ruta electoral, que es de donde nunca debieron haberse salido, a pesar de la situación adversa, a pesar de que la situación interna no acompañaba, pero ese es el máximo ejercicio de la política. Así es. Indira, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado esta perspectiva para ir más al fondo de este par de noticias que son muy buenas,
muy buenas las noticias del día de ayer, Sí. pero mucho mejor es esta nueva realidad, esta nueva perspectiva que obliga al liderazgo político venezolano a hacer eso, a hacer política y asumir liderazgo. Muchísimas gracias y buenos días. Un beso grande, mi Chu, abrazos. Indira Urbaneja, analista internacional, activista de la sociedad civil venezolana, directora de la organización reunificados.org e integrante del Foro Cívico Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y la conversación que vamos a tener a continuación es el desarrollo lógico de el planteamiento que veníamos manejando en el segmento anterior. En el segmento anterior, la especialista Indira Urbaneja nos explicaba que hay una nueva realidad en el hemisferio, hay una nueva realidad política en la Casa Blanca y que esa nueva realidad está emitiendo señales completamente diferentes hacia el tema venezolano. ¿Cómo decirle? Si usted no sabe quién es Elliot Abrams, métase en Google y ponga El Mozote, con Z, El Mozote, y va a entender, va a ver una gran cantidad de información sobre una masacre horrenda que ocurrió en Centroamérica y en la cual está vinculado directamente Elliot Abrams, quien fue durante mucho tiempo el enviado especial del presidente Trump para la crisis venezolana. Es decir, Elliot Abrams era un halcón, eso que en política norteamericana se dice un halcón, un duro. Bueno, Elliot Abrams pasó por moderado porque por encima de Abrams estaba un personaje llamado John Bolton y ciertamente al lado de Bolton, Abrams parecía un moderado. Imagínate tú, ese era el tipo de diseño que había hacia Venezuela. Bueno, ese diseño cambió de manera muy importante. Sigue habiendo la decisión de presionar y promover un cambio democrático en nuestro país, pero de otra manera y sobre todo promoviendo eso, un cambio en democracia y para la democracia, no un cambio como sea y para lo que sea. Ahora bien, si eso está ocurriendo en la administración Biden, ¿qué está ocurriendo en el campo venezolano? Yo creo que hay que ser suficientemente humilde como para entender que los actores siguen siendo los mismos en el campo venezolano, en el campo de la política partidista venezolana, opositora, entre otras cosas, porque no hay quien haya asumido con rigor el desarrollo de otros perfiles, de otros rostros y de otros discursos. Es decir, obviamente el discurso del señor Leopoldo López y del señor Juan Guaidó está de retirada. Perdió apoyo interno y tras la derrota de Trump quedaron prácticamente a la intemperie desde el punto de vista internacional. Pero como son el único actor que está sobre el ring, así estén acostados en el ring, están ganando. ¿Qué significa eso? Bueno, que de aquel lado del teléfono hay un nuevo mensaje, pero aquí no hay quien lo reciba.
Para conversar sobre eso y otras cosas tenemos en línea a Marigen Jiménez. Marigen Jiménez es politólogo, es doctora en ciencias sociales, es investigadora del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford y es una venezolana comprometida con la búsqueda y construcción de soluciones democráticas a nuestra crisis. Marigen, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, ¿qué cambios, qué alianzas, qué nuevas realidades habrá que plantearse en la oposición partidista venezolana para estar a la altura de estas nuevas oportunidades? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchas gracias por el espacio. También muy buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, me haces una pregunta interesante, difícil también de responder. Tú decías de alguna forma que los actores son los mismos. Yo creo que también pudiéramos pensar que de alguna forma los dilemas o los retos de la oposición venezolana son los mismos. Yo no creo que estamos hablando de nada absolutamente nuevo en cuanto a lo que debería hacer. Ojo, siempre es muy fácil, ¿no? Como académicos o analistas, dar algún tipo de propuestas o hacer algún tipo de análisis. Sin duda el campo político no es nada fácil. Ahora, ¿qué es lo no nuevo? O sea, lo que ya conocemos es un gobierno autoritario dispuesto a avanzar. Se pensaba ya desde el 2002 que el país no daba más bajo esta lógica chavista o digamos esa ruta que emprende el chavismo. Sin embargo, hoy, 2021, 9 de marzo, sabemos que el control hegemónico es una aspiración, que se ha avanzado hacia esa realidad. Se ha buscado reprimir la disidencia, se ha buscado reprimir a los sectores más vulnerables, al chavismo disidente. Es decir, lo poco novedoso de alguna forma son los dilemas que impone el chavismo a la oposición, pero en un contexto totalmente distinto. Eso siempre es importante resaltarlo. Ahora, los dilemas de la oposición, ¿cuáles han sido? ¿Participamos o no participamos? ¿Negociamos? ¿Pero qué negociamos? De alguna forma también su narrativa. Claro, esto sin duda es muy difícil para las oposiciones en general, en contextos autoritarios, aumentar su capacidad interna y cerrar la brecha. Sin embargo, yo creo que de nuestra propia historia podemos entender bajo qué condiciones y qué estrategias la oposición venezolana pudo contestar al poder, pudo de alguna forma cerrar esa brecha con el chavismo. Y lo sabemos que eso ocurre después de 2007, entre 2008-2009, con la creación de la MUD, hasta el 2015. Entonces lo que tenemos que analizar es qué pasa después, por qué se desmantela la Mesa de la Unidad Democrática, siendo esta una estrategia realmente eficaz para hacerle cara al chavismo. Y bueno, yo aquí quisiera sí resaltar unos pequeños puntos, aunque en realidad tú estuviste también ahí al frente de la MUD y lo pudieras decir de una mejor forma, ¿no? Pero lo que analizamos a nivel abstracto, comparando otros casos, el tema de las alianzas opositoras es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite aglutinar esfuerzos, te permite hacer un contrapeso a tus debilidades en un contexto autoritario. Entonces te da ventajas materiales, te da un know-how, un conocimiento geográfico-cultural, te permite tener candidatos atractivos, un mensaje más plural, un programa, te permite aglutinar votos, te protege precisamente ante las estrategias de ese divide et impera, ¿no? Es decir, de esa división que busca precisamente el régimen autoritario y busca también cambiar los cálculos de la represión. Es decir, si tú tienes una oposición organizada a nivel local, regional, nacional, evidentemente reprimirla o hacerle fraude es mucho más difícil. La pregunta es, ¿hoy en día la oposición venezolana cuenta con eso? Yo creo que lamentablemente la respuesta es no. Claro, las explicaciones a eso son múltiples. Sin duda la represión, la persecución, el autoritarismo es una. Por otro lado, somos capaces de quizás pensar que se abandonó esa estrategia pensando que la estrategia internacional era la que nos iba a llevar a un cambio. Yo creo que parcialmente sí, ¿no? Aquí también tenemos un caso de que las cabezas, unas de las cabezas más importantes, varias, de la oposición venezolana están en la diáspora. Es decir, más allá de pensar la política en liderazgos y demás, tenemos que pensar que esto es una cuestión entre los diferentes campos políticos, cómo las puedes unir, cuáles son los intereses.
cuáles son las estrategias que tienen esos microgrupos. Por cierto, independientemente de las encuestas que tú tomes hoy en día, lo que puedes ver es un amplio descontento de la población venezolana con todos los sectores, pero sigues teniendo un madurismo con un piso de 14%, más o menos, ¿no? Esto puede variar en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los intereses de esos grupos? Vimos que hubo una encerrona en Bogotá. ¿Cuáles son las conclusiones de eso? ¿Se va a cambiar realmente la estrategia? Yo creo que es evidente que hoy en día no hay estrategia, esto hay que también decirlo. O sea, se buscó desde el 2019 a través del gobierno interino una ruptura, un quiebre, una capacidad internacional para forzar a Maduro a negociar. No se dio. Hoy en día estás en una peor condición, evidentemente. Tu capital político interno está debilitado. Entonces la pregunta es, ¿qué giro vas a dar para darle causa a ese descontento? Estamos conversando con Marigen Jiménez, politóloga venezolana, especialista en el tema político y en el tema latinoamericano en particular, y nos está dando su visión sobre el drama venezolano. Digo drama porque, Marigen, comparto una interrogante que nos hacen a través de Instagram. Beatriz Rodríguez nos dice, es muy fácil criticar y analizar, pero el gobierno tiene dinero y tiene armas, la oposición que tiene. Ciertamente hay una asimetría notoria entre los recursos de poder que maneja uno y otro sector de la polarizada dinámica política venezolana, pero también es verdad que los niveles de conflicto que enfrenta el régimen venezolano son muy grandes. O sea, los enemigos reales de Maduro en este momento no son Guaidó, Guanipa y Borges. Los enemigos reales son la hiperinflación, la pandemia y la hambruna. Y frente a eso no tiene el régimen un repertorio de respuestas ciertamente a mano. Sin embargo, la ausencia de un balance político, de una alternativa política creíble, le permite al gobierno, aún en esta condición, actuar como que si estuviera en el año 2002, 2003. Lo que el gobierno está haciendo ahorita en materia universitaria, por ejemplo, es avanzar hasta donde le permitan llegar, y hoy no aparece existir en materia política un contrapeso real. ¿De qué manera podría estimularse, promoverse desde el ámbito ciudadano el que aparezca en la sociedad política ese contrapeso necesario? Sería la pregunta. Sí, bueno, esta pregunta es clave, Chu, y yo creo que como en otras sociedades, y ahí quizás la respuesta a las personas que nos hacen esta pregunta es que podemos aprender de otras realidades, como otros países que han pasado por situaciones similares, graves, de emergencia humanitaria, de autoritarismo, de control, cómo han logrado buscar esos cambios. Y el plan, la ruta partidista es una ruta muy importante. La otra ruta es la no partidista, la ciudadana. ¿Qué creo yo tomando insumos de otros casos que pudieran servir para nosotros? Bueno, en primer lugar, avanzar en la resistencia ciudadana, redes de solidaridad que de hecho existen. Hoy en día Venezuela y la población resiste porque se ha dado respuestas ella misma, a través de las remesas, a través del apoyo ciudadano, a través de la ayuda humanitaria, las ONGs que trabajan sin descanso en Venezuela. Ahí hay una fuente de solidaridad, de cooperación muy importante. Esa tiene que crecer aún en estos tiempos tan difíciles, y de hecho eso ocurre. Entonces, eso es algo muy positivo. Por otro lado, no es cierto que la ciudadanía se haya rendido o que no hay alternativa. Evidentemente es una alternativa ciudadana al abuso del poder. ¿A quién me refiero? Me refiero a la Conferencia Episcopal Venezolana, que desde siempre ha estado denunciando lo que ocurre, sobre todo en los últimos 3 años, en los últimos 2 también, con más vehemencia, durante el 2020, haciendo críticas importantes a la oposición venezolana. Y esto es muy importante porque, de cierta forma, si es una alternativa democrática, no podemos tener un liderazgo que no esté abierto al cuestionamiento y que no esté abierto a redireccionar de alguna forma lo que tenía planificado. Bueno, también tienes actores como Fede Cámara,
tienes el Foro Cívico, tienes una red de ONGs, de movimientos sociales que resisten. Tú mencionas el caso de la universidad. Bueno, los profesores están movilizados, no solamente en Twitter, sino también en Venezuela. Se han movilizado y han hecho protestas. En Venezuela ocurren protestas todos los días, Chugo. Lo que tenemos es que de alguna forma valorar y ver lo que está ocurriendo y cómo conectar ese descontento, primero para darse fuerza y ánimo. La esperanza es algo que quizás así, escuchado de esta forma, no parece una estrategia política, pero recordemos que los autócratas siempre buscan crear una sensación de invencibilidad. Entonces, lo que tienes que hacer es darte esperanza, sí va a ser posible a medida que tú vayas haciendo presión. Entonces, me preguntas por lo partidista. Bueno, yo creo que así como ocurrió, por ejemplo, en Serbia con Otpor era un movimiento que hacía presión hacia ambos lados para que negociaran. Eso es lo que yo creo que también tiene que ocurrir en Venezuela. La ciudadanía tiene que presionar tanto al régimen autoritario como lo ha hecho desde siempre, pero ahora también con más vehemencia quizás a la oposición venezolana para que entienda que no va a ocurrir algo mágico religioso, un quiebre, una ruptura, como quizás en algunos campos, yo creo que hoy en día más disminuidos, por cierto. O sea, ese maximalismo de alguna forma también con el cambio de la administración de Biden, yo creo que ya se entierra esa idea de que todas las opciones están encima y por debajo de la mesa. Esa idea ya no existe, ¿no? Entonces, de alguna forma, las condiciones internacionales también están dadas para presionar hacia una solución negociada. Ahora bien, yo creo que hay que estar claro, y esto es muy doloroso, que el capital que tienes hoy en día no te funcionará para negociar lo que hubieses podido negociar hace 2 años. Entonces tienes que reconstruir realmente tu capacidad interna, pero dando señales de querer cambiar. ¿Me explico? Y cuando digo querer cambiar, me refiero a interlocutores, me refiero a mensajes, todo aquello que pueda ir más allá de tu campo tradicional opositor. Bueno, esto en algunos sectores venezolanos quizás no pueda gustar, pero ahí hay un chavismo que se desprendió, ahí hay un chavismo disidente reprimido también por el madurismo, hay una oposición también maximalista, hay una oposición minimalista. ¿Cómo puedes entonces de alguna forma ir más allá de tu campo tradicional para atraer a votantes, dirigentes que te puedan sumar a tu causa? Esto ha ocurrido, Chugo, en otras sociedades también. Este es el caso de Kenia en el 2002. Hubo una alianza entre gente que se desprende del régimen autoritario con oposición tradicional. Yo no sé si eso va a ser posible en Venezuela. Lo único que yo trato de decirte es que si la oposición venezolana se mantiene en su nicho, cuando me refiero a oposición venezolana me refiero a la estructura, al status quo de hoy en día, claro. Si no es capaz de ir más allá, por cierto, respetando también la autonomía y la independencia de otros movimientos, va a ser muy difícil construir aquello que ellos llaman ahora un movimiento cívico-político. Yo en realidad creo que Venezuela necesita un gran movimiento social. Esto lo hemos dicho también, por cierto, varios colegas en Venezuela desde hace mucho tiempo, porque el movimiento social te permite sumar sin identidades partidistas, ¿no? O sea, ahí cabe básicamente todo venezolano que quiera un cambio de régimen de uno autoritario a uno democrático, que no va a llegar del día de hoy para mañana, sino va a ser una construcción larguísima, de mucha resistencia, de mucho trabajo y de mucha convicción. Pero esa convicción y esos ideales también pasan por, reestructurarte a lo interno, que por cierto, si hay voces moderadas venezolanas, la pregunta es ¿dónde están? Así es. Esas opciones moderadas tienen que hacerse visibles, ¿no? Tienen que tener también una estrategia política, tienen que buscar sumar, hacer entonces también capaz giras por el país para sumar ese descontento, darle una conducción. No se vale entonces solamente criticar al G4, ¿no? Exacto. O los otros pidiendo todavía una invasión, sino tomas entonces tú también el terreno con una propuesta para discutir, para ser construida de manera plural. Marien, ha sido un verdadero placer escucharte y recibir estas reflexiones que ciertamente iluminan el camino que tenemos por delante, que es complejo, sí, que es oscuro, sí, pero hay que transitarlo, porque no tenemos un país de repuesto, tenemos este país. Muchísimas gracias, Marien, muy buenos días. Muchas gracias a ti, un abrazo, Chugo. Marien Jiménez, politóloga, doctora, investigadora a nivel de postdoctorado del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Esta persona ayer cumplió
apenas 32 años. 32 añitos. Y ese es más o menos el rango de edad de un grupo de gente con la que he tenido el privilegio, el placer, el honor de estar trabajando en los últimos años y medio, en distintos ámbitos, en distintas profesiones, en distintos sectores profesionales, de la base ciudadana, de los órganos económicos. Aquí hay una juventud que no va a permitir ser nuevamente utilizada como carne de cañón. Aquí hay una juventud que se está preparando para gobernar, y para gobernar de manera completamente distinta a como lo ha hecho el chavismo y a como lo ha venido diciendo que lo va a hacer la oposición. Aquí, claro que hay futuro y claro que hay camino, pero hay que hacer las cosas distintas si queremos obtener resultados diferentes. Creo que estas intervenciones, la definición del escenario de lucha que nos hizo Kete Stefani en el primer segmento, la reflexión sobre cómo ha cambiado el entorno político en el hemisferio y en el mundo que nos dio Indira Urbaneja, y este señalamiento de caminos posibles que nos hace la politólogo Marigen Jiménez, creo que nos da suficiente material para reflexionar, para debatir, para pensar. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Fueron 3 damas las que hoy nos dirigieron su palabra. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y como ustedes pudieron ver en mis redes sociales, no hubo ningún mensaje especial por parte mía. ¿Saben por qué? Porque a mí me da urticaria, para no hablar en otros términos, esas jornadas masivas de hipocresía en la que los discriminadores de siempre se convierten durante 24 horas en felicitadores. Ayer hasta Maduro dijo que era feminista, imagínate tú. No vale. Durante los 365 días del año, la vanguardia de la lucha en Venezuela por el cambio en positivo, esa vanguardia la ejerce, la ocupa la mujer venezolana. Gracias a Dios, porque son mujeres quienes mejores resultados han dado en la dirección de los estados frente a amenazas tan concretas, tan reales y tan duras como la pandemia. Eso lo necesitamos nosotros, una nueva visión y un nuevo liderazgo donde la mujer esté allí, codo a codo, compartiendo responsabilidades y compartiendo la construcción del futuro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo